Hola, no sé si esto lo podré hacer con todos los temas, pero el tema uno de identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y sistemas, pues lo he hecho un poquito mejor. Lo he estado actualizando también los enlaces para que funcionen bien. Y voy a explicaroslo en este mini vídeo tutorial. Normalmente, bueno, aquí vamos a ver de los documentos que pueden legalizar una instalación. Esos documentos básicamente pueden ser dos, o es un proyecto o es una memoria técnica de diseño. Independientemente de la una o de la otra, cuando la instalación se hace tendrá que haber también un certificado de instalación que extenderá al instalador, porque el instalador es el que con sus manos va a ejecutar el diseño conforme a proyectos y normas y reglamentos. Entonces, bueno, vamos a ver primero lo que es un proyecto. Si hablamos de proyectos, hablamos de obras de cierta envergadura. La diferencia que hay cuando se necesita proyectos, cuando memoria técnica de diseño, veremos que está más adelante en la ITCBT 04. Un proyecto, y me voy a referir más bien a los proyectos del ámbito de la construcción o del ámbito de la ingeniería, ¿no? Puede pasar por distintas etapas o fases, pero no necesariamente. Esas etapas o fases son el estudio previo, el anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución. Pero cuidado, hay veces que proyecto básico y de ejecución se funden en una sola. Digo que no necesariamente todo proyecto tiene que tener estas etapas. Normalmente cuando un proyecto tiene estas etapas es porque se trata de algo de bastante envergadura o dentro del ámbito de donde se manejan las contrataciones públicas, las obras públicas, porque hay que justificar un poco lo que se quiere hacer y entonces para eso se hace primero un estudio previo. El estudio previo constituye la fase preliminar en la que se expresan las ideas que se van a desarrollar de modo un poco general y esquemático. Incluye la recogida de cierta información, el planteamiento técnico de la necesidad y la estimación orientativa del coste económico, que permite al cliente adoptar una decisión. Y cuando hablamos de cliente, muchas veces pues se refiere a la propia administración pública. Pues yo pongo por ahí más adelante pues una serie de enlaces a las distintas etapas o fases de un proyecto y, por ejemplo, para el anteproyecto, el estudio de viabilidad del Centro Polivalente de Atención a Personas Mayores de Cabranes. Digamos que el ayuntamiento de cierta localidad detecta que hay muchos mayores y que no tienen el lugar donde estar, donde reunirse de día para relacionarse y para llevar una vida así más sana y tal. Y decide pues hacer un estudio de viabilidad diciendo, bueno, tengo una disponibilidad económica, vamos a ver si podemos hacer esta obra. Y primero se redactaría ese anteproyecto. En base a ese anteproyecto, a lo mejor, si el ayuntamiento lo aprueba, pues sus concejales y tal, y el proyecto se adecua al Plan General de Ordenación Urbana, pues luego puede hacerse un concurso o licitación pública para ver qué empresas dentro de un registro pueden llevar a cabo adelante esa idea. Y eso puede dar lugar luego a que la empresa a que haya un concurso y la empresa elegida presente lo que es un anteproyecto, o a lo mejor presenta directamente un proyecto básico, o a lo mejor presenta directamente un proyecto básico y de ejecución. Bien, entonces, la primera etapa es el estudio previo. En el estudio previo está todo más indefinido, porque se habla de que las cosas se presentan más en modo esquema, es decir, no hay un detalle en sí de las instalaciones, sino una idea de lo que se quiere hacer. Si nosotros concretamos más las características generales de la obra constructiva y económica, es decir, si lo anterior se detalla un poquito más, entonces estaríamos hablando de un anteproyecto. Y lógicamente, si todavía volviésemos a detallarlo más todavía, sobre todo en el aspecto económico, se podría hablar ya de proyecto básico. ¿Y qué le sucede al proyecto básico? Que a lo mejor el aspecto económico no está del todo delimitado, quedan algunas partidas dentro de algún capítulo por definir. Pero el proyecto básico tiene una gran ventaja que nos permite ir pidiendo la licencia de obra municipal en la gerencia de urbanismo de la localidad en cuestión, si estás en Sevilla capital, la de Sevilla, pero si no en el ayuntamiento de tu propia localidad, ¿no? Y el proyecto de ejecución es cuando ya está todo perfectamente definido, tanto las características constructivas como de forma presupuestaria, todo en detalle.
Dentro de todo esto, cuando un proyecto se va a ejecutar, necesitamos o que haya un proyecto de ejecución o que haya directamente un proyecto básico y de ejecución. Por ejemplo, si yo tengo dinero para y me quiero hacer en mi parcela una vivienda unifamiliar que se adecue al plan general de ordenación urbana de la localidad, yo puedo contratar a un arquitecto y el arquitecto no me va a hacer un anteproyecto ni un estudio previo, el arquitecto directamente me va a hacer el proyecto básico y de ejecución. El proyecto de ejecución ya está totalmente definido y mientras que el proyecto básico te permite, mientras que el proyecto de ejecución te permite ir pidiendo la licencia de obra, pues eso que diga el proyecto básico, el proyecto de ejecución, pues tú ya tienes la licencia de obra y puedes empezar, pero te falta por determinar ciertos detalles de algunas características constructivas y que el proyecto esté mucho más concreto y te falta lo que es el proyecto de ejecución. Pero repito, si yo quiero hacer una vivienda en una parcela unifamiliar y contrato a un arquitecto, el arquitecto me va a hacer directamente el proyecto básico y de ejecución porque es algo que no le cuesta mucho trabajo de hacer. Cuando son obras de más envergadura o se maneja dinero público, es más fácil detectar todas estas etapas, estudio previo, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y tal. Y para terminar este video tutorial, quería deciros también cómo diferenciar cada una de estas etapas o fases que podría presentarse en un proyecto, pero que no siempre se presentan. Y estos son los documentos que exponemos aquí. En el estudio previo, una memoria expositiva de la obra civil o de arquitectura, es decir, que se detalla cómo va a ser a lo mejor ese edificio, se presentan unos croquis a dibujo, a escala o sin escala, sinceramente unos croquis de cómo va a ser de la forma externa del edificio, cómo va a ser la distribución interior y una estimación del coste así por encima de lo que puede salir. Pero claro, si ya nos metemos del estudio previo al anteproyecto, ya se hace una memoria más justificativa de soluciones de tipo general adoptadas, porque ya se han hecho cálculos y hay planos de plantas, alzados y secciones a escala, puede ser que a lo mejor no estén acotadas todas. Avance del presupuesto con estimación global, es decir que ya pues a lo mejor pues ese presupuesto va a estar mucho más definido que en el estudio previo, porque como ya hay una serie de cálculos, pues es más fácil, ¿no? Si pasamos al proyecto básico y lo comparamos con el anteproyecto, la memoria descriptiva de las instalaciones y de las soluciones concretas, es decir, que ya están determinadas totalmente cada una de las instalaciones que forman ese edificio. Todos los planos generales ya están acotados, es decir, están a escala y acotados, están un poquito mejor definidos que antes. Y existe un presupuesto con estimación global de cada capítulo, es decir, infraestructura, estructura, carpintería metálica, instalaciones eléctricas, instalaciones de fontanería, instalaciones de climatización, está ya determinado por capítulo. Pero a lo mejor dentro de cada capítulo falta alguna partida que no está muy concretizada y para tener eso concretizado o más concreto hay que pasarnos al proyecto de ejecución, que vuelve a presentar la memoria, los planes a escala detallada, los planos a escala detallada y tal, las mediciones y el presupuesto, pero totalmente cerrado. Pero como yo digo, si un proyecto no es de mucha envergadura y tú lo vas a contratar directamente, no estamos hablando de obra pública, es muy fácil que te hagan el proyecto básico y de ejecución de golpe. Incluso una empresa constructora que tiene unos terrenos y va a promover un edificio, como tiene sus propios arquitectos, va a ser el proyecto básico y de ejecución, porque ella, ¿para qué va a pasar por estudio previo y por anteproyecto si es la propia empresa la que tiene el dinero y la que quiere hacer ese proyecto? ¿Entendéis? Bueno, pues dejamos aquí el primer mini video tutorial y ahora continuamos explicando el tema. Un saludo, para no alargar mucho esto.